No puede ser. A ver, espérate un momento. Global debt hits a new record in the second quarter of the year. It is now $307 trillion. The three largest economies, the United States, China, and the euro area, will continue to stall. Suena un poquito aterrador e increíble, ¿verdad? En 2023, la deuda global alcanzó los 307 billones de dólares. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Las naciones desarrolladas como Estados Unidos, Japón, Francia y el Reino Unido representan más del 80% de esta deuda. Entonces, me pregunté, si las economías más poderosas asumen tanta deuda, ¿quién se las pagará? Y lo más importante, ¿qué sucede si un país no puede pagarlas? Sí, obviamente entra en bancarrota, pero ¿qué pasará con su moneda, sus empresas y su gente? Vamos a descubrirlo. No solo los países en desarrollo, sino también los líderes económicos están ahogados en deudas. Estados Unidos lidera con la deuda nacional más alta a nivel mundial. La primera economía del mundo debe 33 billones de dólares, lo que equivale a casi el 11% de la deuda global. O sea, hay alrededor de 200 países en el mundo y uno de ellos es responsable de una décima parte de lo que todas las economías deben. Puede sonar aterrador, pero en realidad no debería serlo, ya que, como verás, el PIB de Estados Unidos es el más grande a nivel global. De hecho, Estados Unidos representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial, lo que significa que es una economía enorme. Sin embargo, la deuda nacional de Estados Unidos es mayor que su PIB, así como la deuda global es mayor que el PIB global. ¿Cómo pudo suceder así? Para responder a esa pregunta, exploraremos primero qué es la deuda global. La deuda global es todo el dinero prestado en el mundo por gobiernos, empresas e individuos. Incluye desde bonos estatales y préstamos comerciales hasta hipotecas y créditos personales. En otras palabras, si tú o yo tomamos un préstamo, también se convierte en parte de la deuda global. Pero, ¿por qué los países necesitan préstamos? Cada gobierno tiene su propio gasto, que abarca muchas cosas, desde la construcción de nuevas carreteras hasta el pago de programas de asistencia gubernamental. Y luego está el ingreso que cada país obtiene, principalmente de los impuestos. Cuando el gasto es mayor que el ingreso, un gobierno tiene un déficit. Y hay tres formas de cubrirlo. La primera, reducir gastos. La segunda, aumentar ingresos. Y la tercera opción es asumir deudas. Parece que muchos países eligen la tercera opción. La deuda global no es nada nuevo. Casi todos los gobiernos comenzaron a tomar préstamos desde su creación. Esto es lo que también sucedió en Estados Unidos. La primera deuda estadounidense de 75 millones de dólares se remonta a 1791. Se acumuló durante la Guerra Revolucionaria. Pero, ¿sabías que una vez la deuda nacional de Estados Unidos llegó a cero de nuevo? Fue en 1835, cuando Andrew Jackson era presidente. Él llamó a la deuda una maldición nacional y decidió pagarla. Después de 6 años en el cargo, lo logró. Para ello, el gobierno vendió unas tierras de propiedad federal en el oeste y bloqueó el gasto en infraestructura. Pero después de eso, el país rápidamente comenzó a asumir deudas nuevamente, alcanzando millones, miles de millones y finalmente billones. De todos modos, si quieres saber más cómo funciona la deuda estadounidense, te invito a ver este episodio después de terminar con este episodio. Y ahora, volvamos a la deuda global. A pesar de que los países tomaron préstamos por sí mismos durante mucho tiempo, no existía el concepto de deuda global hasta la globalización financiera que comenzó a finales del siglo XIX. Solo para que sepas, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1913, la deuda global representaba el 99% del PIB global. Solo para ponerlo en perspectiva, ahora es más del 300%. Esto significa que la deuda global es 3 veces más grande que la economía mundial. Una vez más, ¿cómo llegamos a esto? La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 2008, COVID y todos los demás problemas económicos en el medio. Toda esta turbulencia condujo a la enorme deuda global que enfrentamos hoy en día. Pero en realidad no hay nada de malo en la deuda en sí. Todos toman dinero prestado, ya sea países,
bancos, empresas o personas. Si tú y yo tomamos un préstamo, lo deberíamos pagar nosotros mismos. Es obvio. Sin embargo, ¿quién pagará todas esas deudas nacionales? A ver, la deuda global es como un rompecabezas gigantes, donde cada pieza representa a países, gobiernos, empresas y personas, y cada poseedor de una pieza está a cargo de gestionar y pagar su deuda. Los gobiernos utilizan impuestos, préstamos y políticas económicas para gestionar la deuda nacional. Mientras tanto, las corporaciones y las personas negocian con los acreedores. Así que no existe una sola persona a cargo de la deuda global, aunque organizaciones como el Fondo Monetario Internacional pueden ayudar cuando los países enfrentan problemas financieros, pero lo hacen prestando más dinero, el cual los gobiernos eventualmente tendrán que devolver con interés. Por eso, al final del día, los propietarios de la deuda son los únicos responsables de lo que deben, y ninguna institución puede cambiar eso. Aunque la deuda no es un problema, su tamaño sí lo es. Ahora, la deuda global es mucho más grande que la economía mundial, y los países aún pueden seguir pidiendo prestado. ¿Puede durar para siempre? Sí y no. Hay dos partes de esta pregunta, interna y externa. Los factores internos se refieren a su mayoría al techo de deuda, o debt ceiling en inglés. Cada persona que vive en Estados Unidos lo conoce como la razón por la cual los republicanos y los demócratas pelean de vez en cuando. En realidad, es solo un límite que establece la cantidad máxima que un país puede pedir prestado. We do need to raise the debt ceiling to avoid economic calamity. Hoy en día, solo Dinamarca y Estados Unidos tienen un techo de deuda fijo. Aparte del límite interno, también hay un factor externo que define cuánto pueden pedir prestado un país. Funciona de una manera muy similar a cómo pedimos prestado nosotros. Lo primero que hará nuestro prestamista es mirar nuestro puntaje crediticio, ¿verdad? Bueno, los países no tienen una calificación FICO, pero sí tienen su propia calificación crediticia y va desde AAA, el prestatario más confiable, hasta CCC, el menos confiable. Por ejemplo, Australia, Canadá y Alemania tienen la calificación más alta, mientras que Pakistán y Etiopía tienen CCC. Por cierto, Estados Unidos no tiene una calificación perfecta debido a sus conflictos sobre el techo de deuda. Fue degradada 2 veces durante los debates sobre la deuda nacional en 2011 y recientemente en 2023. No es nada dramático porque la economía estadounidense sigue siendo un prestatario confiable, pero definitivamente demuestra que la división política no beneficia la imagen de ningún país. Aún así, todos confían en Estados Unidos debido a su buena calificación, mientras que los países con calificaciones más bajas enfrentarían tasas de interés más altas o incluso no recibirían ningún préstamo. Ahora, ¿quién presta este dinero a los países? ¿A quién le debe Estados Unidos 33 billones de dólares? Resulta que la deuda de cada país se reparte entre diferentes tenedores. Tomemos la deuda estadounidense como ejemplo para entender cómo funciona. La participación puede variar, pero en general, la mayor parte de nuestra deuda nacional pertenece al público, es decir, a personas, empresas e instituciones. Aquellos que también tienen una gran parte son la Reserva Federal, lo cual está bien ya que es nuestro banco central. Pero no es solo la Reserva Federal, sino que es también muchos países. Hasta enero de 2023, los 5 países que poseen más deudas estadounidenses son Japón, China, el Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo. Pero, ¿cómo nos prestan dinero? No es como si la Reserva Federal fuera a otros países pidiendo un préstamo. Por supuesto que no. La manera como funciona es que otros países vienen a nosotros para comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los mismos bonos que tú y yo podemos obtener. Por cierto, tenemos un video sobre cómo puedes invertir en ellos, así que no se te olvide checarlo después de terminar con este episodio. Pero, ¿por qué otros países querrían comprar estos bonos? Es simple, porque el gobierno de Estados Unidos es considerado uno de los prestatarios más seguros de la Tierra, ya que siempre paga. Y aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro no son muy altos, otros bancos centrales están contentos de poner su dinero en la economía estadounidense, por decirlo así, y proteger su dinero de la inflación casi sin riesgos. Aparte de los propietarios extranjeros, la deuda estadounidense está en manos de los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos, fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguro, etc. La situación es similar en la mayoría de los países.
Claro que no podemos ver cada caso en concreto, pero todas las deudas nacionales están distribuidas entre varias entidades. Pero hay otra cosita interesante. Sí, bien que Estados Unidos siempre paga sus deudas, pero ¿qué sucede si otros países no pueden? ¿Qué pasará entonces? Bueno, en primer lugar, cualquier gobierno intentará reducir su gasto y aumentar sus ingresos. ¿Cómo? Recortando inversiones gubernamentales, por ejemplo. Esto significa reducir los pagos de seguro social, frenar algunos proyectos de infraestructura o cerrar programas de asistencia. Otra forma de poner en orden el presupuesto de un país es reducir las tasas de interés y esperar que la economía se reactive. O, alternativamente, un gobierno puede aumentar los impuestos para obtener mayores ingresos. Pero, ¿qué sucede si esto no ayuda? Entonces, lo más probable es que un país anuncie un incumplimiento de pagos. Esto significa que un gobierno no puede gestionar sus obligaciones y pagar sus deudas. Es un escenario complicado, ya que los precios suben y mucha gente pierde trabajo. Además, un incumplimiento de pagos puede bloquear el acceso del gobierno a préstamos durante años, y los préstamos futuros pueden volverse muy caros. Aún así, todo es sobrevivible, y muchos países lo han demostrado. Aunque Estados Unidos nunca ha incumplido, otros 147 gobiernos sí lo han hecho. España, por ejemplo, enfrentó 6 quiebras. Por cierto, se convirtió en el primer país en incumplir sus préstamos en 1557. Portugal anunció el incumplimiento 4 veces, mientras que Venezuela y Ecuador comparten el récord con 11 y 10 veces, respectivamente. Y aunque el incumplimiento de pagos no es una situación fácil de sobrellevar, algunos gobiernos demuestran que es posible recuperarse bastante rápido. ¿Qué tan rápido es eso? Un gran ejemplo es Islandia. Enfrentó graves consecuencias después de la crisis financiera de 2008 que condujo al incumplimiento de la deuda. Pero el gobierno no se rindió. Tomó el control de los bancos, restringió el flujo de dinero y se centró en sectores sostenibles como el turismo y la energía limpia. De esa manera, a fines de 2010, lograron estabilizar la situación. Y hoy, la relación deuda-PIB de Islandia es solo del 37%. La relación deuda-PIB es un indicador muy importante. De hecho, es mucho más relevante que el tamaño de la deuda en sí. Hay algunos países que tienen pocos miles de millones de dólares en deuda y aún están al borde de la bancarrota, mientras que 2 de las economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, tienen las deudas nacionales más altas de todos los países. ¿Por qué? Principalmente porque los gobiernos pueden utilizar sus préstamos para diferentes propósitos. Es como la deuda buena y la mala de la que siempre hablamos en este canal. Por ejemplo, si agarro mi tarjeta de crédito y lo uso para comprar alguna ropa cara, comer en restaurantes y reservar unas vacaciones, se considera en una deuda mala. Pero si tomo un préstamo para invertir en bienes raíces o en mi negocio, en la mayoría de los casos sería una deuda buena porque puede generar rendimientos financieros. Básicamente, los países pueden hacer lo mismo. Por supuesto, no comprarán ropa ni se irán de vacaciones, pero pueden pagar el dinero que piden prestado en algo que no impulse realmente la economía. Y no siempre es algo malo, pero hay una diferencia cuando un gobierno decide invertir en parques para alcanzar sus objetivos ambientales o apoyar a las pequeñas empresas. No hay nada de malo en plantar más árboles, pero ¿te ayudará durante una crisis? No realmente, pero si un país ayuda a los dueños de negocios, estos pueden expandir la economía y contratar a más personas, lo que aumenta el PIB. Por eso, la relación deuda-PIB es un indicador crucial que indica si un gobierno puede manejar fácilmente sus deudas. Una relación baja significa una economía fuerte que puede pagar sus obligaciones y viceversa. Por ejemplo, la relación deuda-PIB de Venezuela es del 350%, mientras que el de Estonia la tiene en 18%. Pero no es el único factor importante, ya que una alta relación deuda-PIB no significa una economía débil. Toma a Estados Unidos, por ejemplo. La relación deuda-PIB estadounidense es de alrededor del 129%. Es bastante alta, pero aunque Estados Unidos representa aproximadamente el 10% de la deuda global, el alto PIB de $80,000 per cápita compensa esta diferencia. Y aunque no hay naciones sin deudas, Hong Kong, Kuwait y Brunei tienen relaciones deuda-PIB inferiores al 5%. O sea, cada país es diferente
Y la verdad es que incluso las deudas nacionales elevadas no son malas si se utiliza para hacer crecer y expandir la economía. Es importante hablar de esto para que todos entendamos mejor cómo funciona el sistema. A menudo vemos titulares aterradores en los medios, pero a veces están muy lejos de la realidad. Y al conocer cómo funciona la economía, definitivamente evitarás el pánico innecesario. Si aprendiste algo nuevo en este episodio, compártelo con amigos y familiares para darles este conocimiento. Nos vemos en el siguiente video. Chaito, bye.